Nos complace darle la bienvenida desde Lima, Perú, a José Tello. Es analista político, abogado y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Muchas gracias por estar en El Mundo es un Pañuelo. Bienvenido. Muy buenos días, Carlos Alberto. Es un gusto de verdad estar conectados a la distancia, aprovechando un poco la tecnología que ahora se ha puesto muy de moda luego de la pandemia. Y que a veces nos hace pasar un poco de angustias porque a veces las conexiones al comienzo no funcionan como uno desearía, pero aquí estamos afortunadamente para que usted nos ayude a entender esta situación que desde afuera uno francamente cree que es una cosa de locos, pero estoy seguro que al final de la conversación con usted vamos a tener muchas más claridades sobre lo que está pasando hoy en el Perú desde el punto de vista político e institucional. Y quisiera abrir esta conversación poniéndole de presente un artículo que ha escrito el periodista peruano y editor general de La Encerrona, Jonathan Castro Cajahuanca, un artículo publicado en el Washington Post, en el cual él se encarga de advertir desde el titular mismo que lo que está pasando con Pedro Castillo no terminará con su renuncia o con la declaración de la vacancia por parte del Congreso, porque dice él que es una crisis que viene mucho más atrás. Supongo que es un planteamiento que usted comparte y en ese sentido le invitaría a que nos ayude a entender cuáles son como las raíces estructurales de esta crisis. Podemos advertir nosotros que el Perú es un típico modelo de democracia imperfecta. O sea, es un país que encaja perfectamente en lo que es una democracia imperfecta porque sus instituciones son débiles. Es un país donde la figura política no se centra tanto en los partidos o movimientos regionales, sino que se centra, por el contrario, en la figura de un líder, un caudillo. Y es un país donde, por ejemplo, las personas tienen mayor peso que las propias instituciones y además también tiene algo que es muy fácil de advertir y que, por ejemplo, si hacemos un paralelo con países como Chile, en el Perú se evidencia pues una falta de tejido social. No tenemos ese nivel de articulación por parte de la sociedad civil que permitiría tener una agenda país mucho más definida. Hemos tenido en el Perú, por ejemplo, movilizaciones como aquellas contra la violencia a la mujer, violencia de género. Hay una campaña Ni Una Menos. Luego tuvimos choques ideológicos entre conservadores y personas progresistas que tuvieron una serie de conflictos por el tema de la ideología de género. Ahí, por ejemplo, en el Perú hubo un nivel de movilización interesante, repito, de conservadores y progresistas, pero también el tema de la violencia como que generó una unidad entre conservadores y progresistas y rechazo pues este tipo de prácticas porque son totalmente testables. Pero fuera de eso, el Perú no es que tenga una agenda como en Chile respecto, por ejemplo, al rol del Estado, a los servicios que debe prestar el Estado, educación gratuita, un transporte asequible, una serie de cosas que, por ejemplo, en Chile eh, estaban muy claras para la población y había un nivel de organización en todos los estamentos sociales como para poder impulsar esta agenda nacional. Que también tenemos partidos que se les conoce como vientres de alquiler, o sea, son partidos que se ocupan solamente de la democracia en un sentido meramente procedimental. O sea, no hay un tema de convivencia democrática, de pluralidad de ideas, de legitimidad de estos partidos políticos. Tampoco hay una representación mayor, obviamente, va de la mano con la legitimidad social. Entonces, tenemos nosotros pues partidos que solamente sirven para llevar candidatos a las elecciones y en realidad no es que tengan ese encaje con la sociedad que podría ayudar muchísimo a la liberación del conflicto que es normal y latente en cualquier comunidad humana, o sea, desde que entendemos lo que es la política y su vinculación con la cosa pública, vamos nosotros a entender de que la razón misma de la política es solucionar conflictos y llegar a consensos para generar una gobernabilidad, una conducción adecuada de lo que es la sociedad. Pero en Perú esas son las cosas que, por ejemplo, uno puede ver como un tema de fondo. José, esto que usted nos ha mencionado en este panorama amplio que alude mucho al diseño institucional, a la naturaleza de los partidos, a la capacidad de representación que tienen, a la multiplicidad de agendas de tipo local, regional y nacional. Esto de alguna manera lo obliga a uno a preguntar qué pasa entonces con otros agentes, otros actores sociales que sean capaces de movilizar agendas que sean de interés nacional y ayudar a construir una agenda de carácter nacional que pueda llegar
a ser definida y concretada en el legislativo y en el ejecutivo. Estoy pensando, por ejemplo, en el papel que puedan estar cumpliendo hoy los movimientos, organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones femeninas, los movimientos campesinos. ¿Cómo está eso en el Perú? Como lo mencioné al inicio, tejido social, ausencia de tejido social. Considero que es bastante débil. O sea, sí tenemos sociedad civil, evidentemente, sí tenemos gremios, sí tenemos sindicatos, sí tenemos activismo, ONGs, organizaciones no gubernamentales, pero finalmente no logran tener la relevancia como para marcar una agenda nacional, en la medida en que haya pues un rol protagónico en la sociedad civil, de la denominada sociedad intermedia, que logre pues gestionar una agenda nacional y marcarle la pauta a los políticos y sobre todo, como se dice, estar tras de ellos para que esto se cumpla. Un rol fiscalizador importante y, ¿por qué no, activismo, participación pura? La movilización en la calle es importante. Acá, por ejemplo, hubo movilización en el tema de género, lo que habla de ideología de género, movilización en el tema de la violencia femenina, ni una menos. Hubo movilizaciones importantes cuando salió Martín Vizcarra, por ejemplo, cuando fue vacado el presidente Vizcarra, hubo una movilización contra el que en aquel entonces era presidente del Congreso, que asumió la presidencia de la República, porque así lo manda el régimen constitucional peruano, o sea, no hay otra cosa. Retomando, la sociedad peruana no está lo suficientemente organizada, no hay el suficiente tejido social, no tenemos, por ende, una agenda clara y definida como para marcarle la pauta a los políticos que están en lo suyo. Porque los políticos ahorita literalmente están en lo suyo, que es el enfrentamiento por cuotas de poder, y no están mirando los problemas nacionales. Quisiera que nos ayude a clarificar qué se le puede imputar a Pedro Castillo como tal, como factores desencadenantes de esta crisis o de agravamiento de la crisis o de prolongación de esta larga crisis política institucional. ¿Qué atributos, qué actuaciones, qué hechos son los que uno pudiera decir esto es responsabilidad de Pedro Castillo? Primero, el gobierno paralelo, que muchos perciben, se hizo con una calle Zarracatea, donde había una casa en la cual él despachaba. La percepción es poca transparencia, poca claridad en torno a lo que ocurría ahí. ¿Qué decisiones de Estado se tomaron ahí? ¿Quiénes fueron a esa casa a tener reuniones? Habían funcionarios, también había el caso de lobistas, ¿no? Acá hay todo un escándalo en torno a eso, ¿no? Pero si nosotros vemos, Pedro Castillo creo que no está preparado para una gestión de esta magnitud. Su lógica es de un sindicalista, pero por ejemplo, a diferencia de Lula da Silva, no tiene el talante de un estadista. O sea, si queremos nosotros ver a una persona que viene del sindicato, y Castillo lo es, más allá de profesor rural, el talante de estadista, del estadista que es convocante, incluso abriendo un juego plural en esa convocatoria, porque realmente para gobernar se necesita de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas. Pensar que solamente gobierno con el sector al cual represento creo que está bastante fuera de foco, porque no es entender la política, es incluso caer en una figura pues nociva como es el populismo, dependiendo qué tipo de acciones haga. Vizcarra, por ejemplo, cayó en esto. Vizcarra cayó en esto, o sea, Vizcarra sentía de que la calle lo apoyaba con más de un 80%, no le importaba el Parlamento, tengo a los alcaldes y gobernadores regionales cercanos, así que hago lo que quiero. Y no fue así, porque el Parlamento, o mejor dicho, el Congreso, porque acá es un Congreso unicameral, el Congreso peruano termina, ¿no?, de dar cuenta de él en una vacancia. Siento que Castillo tampoco, o sea, responde a sectores de izquierda, pero no tiene un partido, más allá del partido magisterial que está en proceso de formación, un partido propio, una clara agenda de lo que quiere hacer como presidente. Hay por ahí siempre la mención al famoso cambio de constitución. Está por ahí el hecho que como profesor quiere potenciar el tema de la educación, y yo la verdad como peruano pido
que Dios lo ilumine en ese campo, porque la educación, sin lugar a dudas, en nuestros países creo que es el elemento gravitante para lograr el desarrollo de cada uno de nuestros pueblos hermanos. Pero si nosotros vemos un poco cómo va todo esto, no está definido, o sea, él no la tiene clara. Digámoslo de manera coloquial, él no la tiene clara. Entonces, al no tenerla clara, también el nivel de convocatoria es muy bajo. O sea, hay cuadros técnicos importantes acá en el país que no se están sumando al proyecto de gobierno porque no sienten que tenga quizás la durabilidad. Acá se suena mucho la posibilidad de que Castillo no termine su mandato, porque realmente pues ya tenemos una experiencia bastante accidentada en los últimos años de que la vacancia presidencial o la disolución del Parlamento se tornan pues en las primeras medidas a tomar en cuenta desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Eso es terrible, porque prácticamente lo que es residual, porque es residual ese tipo de mecanismos, ya primero está el consenso político con que tome su tiempo, pero acá lo primero lo que se piensa es en vacar al presidente todas las fuerzas de oposición desde el Parlamento o desde el propio Ejecutivo, disolver el Parlamento, con la cuestión de confianza. Y eso se ha venido repitiendo mucho, José, y en esto juega siempre, aparece como en la luz pública, en la palestra pública, un personaje que para nosotros en Colombia no es como muy familiar porque no tenemos esa figura constitucional, que es lo de el presidente del Consejo del Ministro o el premier, como también le llaman en el Perú, que en cierto momento se vuelve también una figura de discordia y va al Congreso y también lo vetan y le ponen talanqueras, si no es a él, es al presidente. Explícanos esa figura, qué función cumple ese personaje en la política, porque a veces es como el que suele sacrificar el presidente antes de que lo tumben a él. Claro, es el primer ministro. La figura del premier es muy propia también de los regímenes parlamentarios, y aquí hay que tener en cuenta algo: el Perú es un sistema presidencialista, o sea, el presidente es electo por el voto del pueblo, directamente, sin intermediación del Parlamento, como ocurre en las repúblicas parlamentarias en Italia, por ejemplo, o monarquías parlamentarias como España, Inglaterra. O sea, acá nosotros tenemos digamos, una legitimidad de origen del presidente, y el premier, que no es premier, sino es el primer ministro, va al Parlamento por un voto de confianza, al trabajo que plantea desarrollar como primer ministro desde el Ejecutivo, como el número 2 tras el presidente. Entonces, es importante también señalar, porque muchas veces se confunde, acá en el Perú hay que siempre hacer la aclaración: no hay un voto de investidura, sino un voto de confianza de origen, porque recién está asumiendo el cargo. El voto de investidura, lo vuelvo a mencionar, es una figura también del parlamentarismo, porque ya se le inviste como gobierno. El gobierno nace del Parlamento. Entonces, acá esa figura, por ejemplo, el voto de confianza, generaba, ¿no?, que haya la posibilidad de disolver el Parlamento, si es que se negaba 2 veces consecutivas. Y a lo que yo voy, o sea, es a que nosotros hemos tenido una situación muy complicada, hemos tenido renuncias, hemos tenido disoluciones del Parlamento, hemos tenido vacancias presidenciales. En sí, la cosa ha estado muy, muy compleja los últimos 6 años. Desde el año 2016 tenemos una severa crisis política, que se está volviendo lamentablemente ya algo endémico. La oposición en estos casos pues es un actor relevante para garantizar esto de equilibrio de poderes y que no haya desmadres por parte del Ejecutivo, pero he leído muchos artículos en donde en general se descalifica mucho el rol de la oposición peruana hoy, porque parece que es una oposición a ultranza per se, porque sí, independientemente de que pueda o no tener razón el Ejecutivo en ciertos planteamientos o en ciertas propuestas, simplemente porque queremos hacer oposición. ¿Eso es así? ¿Es un puro berrinche, como decimos en Colombia? ¿O hay cierta confianza en que ese ejercicio de control político se está haciendo bajo las reglas, digamos, limpias de una democracia? Lo que pasa es que tenemos un problema acá también de fuerzas políticas de derecha más extrema. Vayamos un poco, para que no nos puedan entender nuestros oyentes, a esa definición típica de derecha, izquierda y centro, ¿no? Porque la verdad está bastante superada, pero entremos en eso para hacer un poco más gráfico esto. Se está viendo a este gobierno como un gobierno de derecha, de izquierda extrema,
Algunos lo califican de comunista. En realidad no lo calificaría de esa manera, pero diría que hay una tendencia socialista bastante radical del Partido de Gobierno Perú Libre, pero que irónicamente no condice también con lo que es el gobierno de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo tiene, si bien tiene mucha cercanía al líder de este partido, que es Vladimir Cerrón, no es que tampoco le haga el amén en todo, o sea, ya está dando algunos gestos en los cuales, si bien lo considera, lo toma en cuenta, no es que Vladimir Cerrón sea gravitante en el gobierno de Pedro Castillo, o sea, totalmente gravitante. Sin embargo, hay una estigmatización de que ellos son comunistas, son izquierda extrema. Y los grupos de derecha acá son bastante radicales. Fuerza Popular o Renovación son partidos que tienen pues una marcada tendencia de derecha. Este último, por ejemplo, en muchas ocasiones ha dicho que no se sienta a la mesa con comunistas. Eh, Esto es algo complicado, pero sí la oposición peruana en algunos puntos se torna intransigente. Y me parece que todavía son muy confrontacionales en el hecho de decir que o el presidente cambia o lo vacamos. Y eso tampoco no es un discurso, porque lo que estoy percibiendo ahora es que en el gabinete que se ha eh, creado en torno a Aníbal Torres, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, es un gabinete que tiene algunas figuras interesantes, no muy conocidas, otras muy cuestionadas, pero siento que Castillo está tratando de hacer más llevadero el tema. Me parece también que por más que se hable también del cambio de constitución, intuyo que ya es más que evidente que no van a poder hacerlo porque no hay el músculo político para hacerlo. ¿Por qué tuvo que prescindir en un caso tan concreto del ministro Ceballos y, como creo haber entendido, estaba más o menos liderando bien toda la gestión de la pandemia? ¿Por qué tuvo que salir de él? Ceballos responde a la derecha, a la izquierda más moderada, no a la izquierda más radicalizada como la de Perú Libre. Ceballos además es una persona que tuvo observaciones de algunos integrantes del gabinete porque a él se le ofreció el ser primer ministro. No tomó la posta y es más, o sea, luego termina siendo o aceptándose su renuncia, estas famosas aceptaciones de renuncia que en realidad es cese en el cargo, eh, para cubrir con una cuota el Partido Perú Libre. La persona que ha llegado, el doctor Condori, es una persona muy allegada a la Cerrón, líder del Partido Perú Libre. Entonces, la percepción que hay acá es que con la salud no se juega, que es muy complicado el atender cuotas políticas en algo tan difícil como es enfrentar una pandemia que sabemos, creo que todos sabemos lo que es la pandemia. Da la sensación desde aquí, por la información pues poca que uno tiene desde Colombia, o sea, aunque uno trata de buscar artículos de análisis y demás, que el presidente se siente todo el tiempo acorralado, 24 horas, 7 días a la semana, porque ¿cómo es posible que un presidente en 7 meses tenga rotación de los ministros como ha pasado en el Perú? Esto parece un desfile de aprendices de ministros en tan poco tiempo. Esto es una locura. Claro, pero él se lo dijo también a Fernando Rincón, de CNN, se lo dijo textualmente, él está aprendiendo a ser presidente. Pero bueno, o sea, lo que ocurre es que en este tipo de cosas no es un tema de aprendizaje, hay que llegar preparado para ser presidente. Entonces, sí, Castillo es una demostración pues de que se está dando una gestión improvisada y en todo caso lo que tiene que hacer, porque está electo. O sea, me parece, si bien no puedo coincidir con lo que hace Pedro Castillo como peruano, ya como ciudadano a pie, sí me parece que hay que reconocer que es el legítimo presidente de nuestro país y que lo que tiene que hacer, por más que haya tenido eh, esa expresión con Fernando Rincón, colega de ustedes, eh, de decir pues que eh, ante una cadena internacional como CNN, que él está aprendiendo a ser presidente en el Perú, prácticamente reconocer que es su escuela, eh, bueno, tiene que tomar medidas importantes y yo sí, por ejemplo, veo de que la figura del primer ministro es una figura que debería ayudar. Ahora, vamos a hablar sobre Aníbal Torres rápidamente. Quiero volver al ejemplo que coloqué hace un rato sobre Alejandro Toledo y Beatriz Merino. Alejandro Toledo
no tenía el nivel de credibilidad. Merino se lo endosó. Merino convocó gente que Toledo no podía convocar. Y por más que Toledo era liberal, se puede decir apoyó por la derecha, el nivel de legitimidad que tenía era tan bajo que en realidad peligraba, iba hasta el 7% de aceptación ciudadana. Entonces, en el caso de Castillo la cosa no está tan grave como con Toledo, pero sí tenemos que ahora, bueno, ha colocado al ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres. Es una figura confrontacional que va a tener que emular quizás a Pedro Cateriano, un premier que tuvimos acá en el país en la época de Ollantumala, ¿no? Hablo de 2011 al 2016. Pedro Cateriano era una persona extremadamente confrontacional con las fuerzas de oposición, especialmente con el fujimorismo, pero especialmente, o sea, ya habían llegado al extremo de ciertos ataques personales contra algunos representantes del fujimorismo, no los seguidores de Alberto Fujimori, y además también contra representantes del Partido Aprista Peruano, que ahora perdió la inscripción, pero que en ese entonces tenía una bancada en el Congreso. Entonces, acá Cateriano, al asumir el cargo de primer ministro, tuvo un gesto de disculpa en el Parlamento, de voltear la página, literalmente, por su parte, y de decir claramente, no, que él, o sea, ahora desde la presidencia del Consejo de Ministros, iba pues a tratar de generar consensos y sumar para sacar a este país. Entonces, sí hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones se pueden dar, o sea, sí se pueden llegar a dar. O sea, yo espero, por ejemplo, que Aníbal Torres tenga un gesto parecido cuando vaya a pedir el voto de confianza en el Parlamento y que, bueno, parece que va a tener el apoyo por lo que se ve ahorita. Justo hoy día tenemos una ronda de conversaciones acá en el país con 5 partidos políticos con representación en el Parlamento. Hay más fuerzas que en los siguientes días van a reunirse también con Aníbal Torres para justamente negociar ese apoyo. Creo que en este tipo de negociaciones hay que avanzar hacia lo que puede ser una integración de cuadros de diferentes partidos políticos. Me parece que si bien hay partidos en oposición, pueden tener algunos cuadros que puedan ayudar en el gobierno. Sería interesante el ir explorando que cada vez se pueda dar una mayor apertura y que en el gobierno estén las personas calificadas para conducir este país, antes que cuotas políticas que a veces pues no responden con la realidad, y sobre todo cuotas políticas que son evidenciadas en el lado de la izquierda y propiamente el Partido Gobierno Perú Libre. Por eso lo que también mencioné hace un rato, como que Pedro Castillo no está tan condicionado a Perú Libre. Negocia Perú Libre con él para tener su cuota de poder y lo hemos visto, como ya lo he mencionado, en el caso del Ministerio de Salud. Ujú. Ahora, este escenario político de negociaciones y de transacciones y de acceso a tecnocracias afines a las diferentes corrientes políticas, eso no puede terminar simplemente en una repartija de la torta de poder, en sacrificando las agendas nacionales. No, la cosa es definir una agenda nacional de manera consensuada, tener, me parece clave, un respaldo de la sociedad civil, por más que no sea esa sociedad civil organizada, estructurada, que pueda ser considerada ese tejido social fuerte que necesitamos para salir adelante. Creo que de todas maneras tienen voz en cuello como para decir algo respecto a una agenda que nazca del consenso de las diferentes fuerzas políticas. Y sí, más que una repartija me parecería un tema de responsabilidad. O sea, no es que lo vea como una repartija, lo veo como un tema de responsabilidad política, de una clase política que se está peleando, pero que no está solucionando el problema del peruano de a pie. Más bien deberían conversar entre ellos, dar soluciones y sí, tener, si es necesario, una participación en el gobierno, una suerte de cogobierno, o por otro lado, ser una oposición responsable del Parlamento, fiscalizadora, en fin, pero tener un rol bien definido, porque también muchas veces se ha visto acá en el Perú de que, y últimamente con Pedro Castillo, por ejemplo, y Alianza para el Progreso, uno de los partidos que de alguna otra manera ha dado soporte con su votación en el Congreso, tiene una bancada interesante, logró colocar a un militante que pidió licencia como secretario general del Palacio de Gobierno, el señor Jaico. Sin embargo, la narrativa de ellos era que eran oposición y que están ahí para fiscalizar. O sea, perdóname, pero si tiene 4 patas, cola, ladra, creo que es un perro. Entonces tú me estás diciendo a mí
discúlpeme que vaya a algo tan coloquial, pero si tú me estás diciendo a mí ahora que tienes a un militante inscrito que ya pudo haber pedido licencia, lo tienes en un puesto sumamente importante al lado del presidente de la República. Tus votos, por más que tus congresistas digan diferentes o den diferentes posturas respecto a determinados temas, siempre van en favor del gobierno. ¿Qué puedes decir? ¿Que eres fiscalizador o que eres parte del gobierno? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, tienen que aclararse y sí hay que asumir roles. Este partido no haría mal por ejemplo, asumir un rol. Decir, sí, que están apoyando el gobierno. O sea, ser claro, porque lo que más puede desencantar, yo creo, de un político es que te diga una cosa y a otra. O que te quiera sorprender, ¿no? Decirte que no es así, pero en realidad es así. Entonces es complicado y difícil. ¿Qué está pasando con la conducción económica del país? Porque donde esa variable se despiporre, allí nadie dura en ninguna parte del mundo en un gobierno. La conducción económica se ha visto impactada por esta crisis de representación y de negociación política. Sí, porque los agentes están percibiendo de que hay una inestabilidad, pero yo siento que no tanto como pensábamos quizás al inicio del gobierno de Pedro Castillo. Primero, que es bastante atípico, pero el dólar de 4.11, o sea, 4 soles con 11 centavos por dólar, ha regresado no a los 3.75 soles centavos por dólar, sino ha regresado a los 3.80. Creo que está bastante bien. O sea, se desinfló el dólar, cosa que no ocurriría si es que verdaderamente pues, hubiese una fuga de capitales impresionante y todo eso. No está ocurriendo. Luego, el ministro Graham, que asumió, es más liberal que Pedro Frank, que es su predecesor. Y Pedro Frank incluso, siendo un economista más hacia la izquierda que a la derecha, tuvo un manejo moderado de la economía, no es que se haya salido el formato completamente. Ya, él dejó el cargo, ahora ha venido uno que es más liberal. Entonces, creo que por ese lado hay una dinámica que sí nos lleva hacia un establishment, un status quo, porque también el órgano regulador, que es un organismo constitucionalmente autónomo acá en el país, que es el Banco Central de Reserva, está literalmente bajo la conducción de técnicos liberales. Manuel Velarde, por ejemplo. O sea, Velarde está encargado ahí del tema de la conducción ya desde hace 16 años de este organismo. Y es una persona que es reconocida en la región por justamente el rol de estabilización de la economía peruana y de crecimiento de la economía peruana, porque desde este organismo constitucionalmente autónomo se diseña justamente una serie de políticas que han ayudado a que la economía pues tenga un desarrollo constante, mucha prudencia fiscal en lo que se refiere al gasto, en lo que se refiere al tema también de inflación, en fin, o sea, ha sido muy bien llevado el tema. Entonces, si tenemos nosotros este órgano que es el Banco Central de Reserva hacia la derecha, tenemos a un ministro reemplazante que va más hacia la derecha, creo que vamos a seguir nosotros o sea, en un ritmo de crecimiento económico no el deseado, porque igual la inseguridad jurídica que hay en el país, producto de la crisis política, afecta a las inversiones. Es real que afecta a las inversiones, pero no estamos tan mal en medio de un escenario complicado de un gobierno de izquierda que definitivamente con este tipo de mensajes también de designaciones, tanto en el Banco Central de Reserva como en el Ministerio de Economía y Finanzas, no está demostrando pues, que tiene esa mano dura de una izquierda pues, que nos lleve nuevamente al ya caduco sistema que existía de industrialización por sustitución de importaciones, el ISI. Finalmente, José, agradeciéndole todo su tiempo y sus aportes y abusando de su tiempo, ¿qué ha pasado con el rol de los medios en toda esta crisis, que es un actor muy importante en cualquier país? Gran pregunta. Pedro Castillo ha estado distanciado de los medios de comunicación. Me refiero a los nacionales, las grandes cadenas que hay acá en el Perú. Ha estado cercano a medios regionales, ha estado cercano a la plaza, porque le gusta mucho y es más, o sea, los medios nacionales cuando le dan
cobertura básicamente lo buscan en las plazas para seguir sus discursos. Pero creo que este aspecto comunicacional no lo ayuda. O sea, digamos, esta postura frente a los medios de comunicación no lo ayuda. Los medios también acá han estado resaltando todos los desaciertos del gobierno. Hay que también ponerse un poco en medio. O sea, se ha visto pues una agenda sobre todo marcada por los desaciertos del gobierno más que por los pocos aciertos que pudiesen haber por ahí. Quizás una reacción natural porque los medios, pues no, a diferencia de otros presidentes, no han tenido el acercamiento con Castillo. Si él desde un primer momento hubiese sido cercano, quizás el tratamiento hubiese sido distinto. No pretendo justificar tampoco los medios porque ellos finalmente también están haciendo su trabajo, pero sí me parece que ha habido mucha carga negativa en todo lo que ha sido noticias, actualidad. Basta leerlo nomás, o sea, y uno se da cuenta pues que no es que exista pues algo propositivo que pueda realmente alegrarnos un poco dentro de lo que es la agenda nacional. Entonces es un poco el talante que uno advierte en base a esa relación con los medios que no ha sido la mejor y que esperemos que cambie, porque también Castillo tiene 7 meses. O sea, creo que si tiene el tino de quizás tener un equipo de comunicaciones mucho más eficiente, porque me parece que también en Palacio no se está manejando bien ese tema, quizás teniendo esta fortaleza, quizás preparando un poco más al presidente como para que pueda expresar más sus ideas y quizás acercarlo más a través de las grandes cadenas al peruano que no es que lo vea en una plaza, o sea, el peruano lo puede ver cenando por televisión, o sea, hay que tratar de buscar eso, porque en realidad sí me parece que es importante el factor comunicacional. Cualquier gobierno tiene que tener una buena comunicación con la población. Estamos en un tiempo de masificación y no todos son redes. Hay que también ver la radio y la televisión que son gravitantes. Así es. Pues José, muchísimas gracias por haber atendido el llamado del Mundo es un pañuelo de la Radio Nacional de Colombia. Creo que nos ha dado muchos elementos de juicio para tratar de aproximarnos de una manera más comprensiva a esta situación que desde aquí uno la ve absolutamente caótica. No entendemos la nuestra tampoco, pero la del Perú, imagínese usted, muchísimo menos si usted nos ha ayudado hoy a hacer claridades. Gracias y hasta una próxima Muchas gracias. oportunidad. Gracias. Vale, vamos a